Ya estamos de regreso. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. Convivir con un enfermo terminal pone a prueba la fortaleza de los miembros de la familia, incluso la solidez de los lazos familiares. Regresamos con la doctora Lorena Pérez Velázquez. Ella trabaja en el Centro de Cuidados Paliativos de México y estamos en el tema de síntomas más frecuentes en el paciente paliativo. Lore, ya nos hablaste de lo que son los síntomas, cuáles son esos síntomas, cuáles son los síntomas más frecuentes, y lo que más me impactó es la cantidad de síntomas que puede tener un solo paciente en un mismo momento. Es impresionante. ¿Cómo haces para evaluar los síntomas en la consulta de cuidados paliativos domiciliarios? Primero se hace una evaluación individualizada. Depende mucho del estado físico en el que se encuentra el paciente, ahora sí que se va a oír como muy técnico, pero ¿cuánto paciente tengo? Con esto a mí me ayudas a determinar qué posibilidades terapéuticas, a lo mejor farmacológicas, a lo mejor de otro tipo hasta intervencionistas. Es muy complicado en el paciente, específicamente que yo veo paciente domiciliario, que yo haga muchas intervenciones. Entonces tengo que hacer como una evaluación muy concienzuda, teniendo en cuenta la posibilidad que el paciente tenga, incluso en su domicilio. Tenemos que hacer una evaluación del entorno, ver las posibilidades hasta socioculturales de la familia. No todas las familias pueden, por ejemplo, manejar una inyección, por muy subcutánea que sea, que es muy fácil colocarla. Pero se tiene que hacer esa evaluación, se tiene que realizar una evaluación de su entorno, como ya comenté, y también de la necesidad que el paciente tenga de cierto tratamiento. Hay pacientes que me dicen, por favor, no quiero una inyección, no quiero más pastillas, no quiero más sondas, no quiero. Entonces esas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta para un adecuado apego a tratamiento. Es decir, tú tomas en cuenta lo que te está mencionando el paciente, de lo que desea, aunque necesitaría otras cosas. Sí. Ya en el paciente paliativo, para ti como médico paliativista es indispensable claro. Lo que él te marque. Claro. Tengo que tener autorización del paciente primero para yo poder hacer una intervención. Yo le explico las posibilidades terapéuticas y ellos deciden cuáles son las más ad hoc a su momento y a su instancia. Es muy complicado, por ejemplo, tener una bomba de infusión del mejor analgésico, del mejor anestésico, del mejor ansiolítico en una casa en la que a veces no hay agua potable o no hay drenaje, que nos ha tocado ver. Entonces, esa parte a mí me encantaría tener una bomba de infusión con control de goteo y microgotas y demás, pero a veces no tenemos esa posibilidad. Entonces, me voy adecuando a la necesidad de esa parte de la familia, del paciente primero que todo, y pues también de mi necesidad como médico. En el cuidado paliativo es muy importante tener en cuenta que la vía oral o las vías menos invasivas son las más adecuadas para estos pacientes. Por ejemplo, tenemos ahora vías alternativas como las vías transdérmicas o transmucosa oral, incluso, las subcutáneas, que también en algún momento pueden ser una opción. Estás hablando entonces de parches. Sí. Estás hablando de cosas de pomadas. Sí. Estás hablando de una pequeña mariposa que se pone en la piel para recibir el tratamiento. Si tú lo acabas de decir de una manera técnica, correcta, médica, yo lo digo del vulgo. O sea, son los parches que hacen que el medicamento entre a través de la piel, por ejemplo. Son transdérmicos, por ejemplo, es una vía transdérmica. Vías orales, las que queramos, jarabes, tabletas, cápsulas, granulados, disueltas. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos apoyarnos para que esa vía de administración del tratamiento a mejorar este síntoma frecuente pueda ser como de la mejor forma. Entonces, a mí aquí lo que me llama la atención, Lord, de escucharte, es ver que tú tienes un tratamiento, a ti te dan una educación ideal para los pacientes. Pero tú llegas al mundo y te enfrentas con una realidad pues diferente y más servicio domiciliario. Sí. Y entonces tú vas a adaptarte a las posibilidades que hay. Sí. Y no solo eso, ahora también te vas a adaptar a lo que el paciente desee en la última etapa de su vida. Es decir, tú también respetas esa parte. Sí. Creo que esto es valiosísimo, ¿no, Lore? Sí, es una situación que a veces el médico convencional, el médico que no se dedica a esta parte del tratamiento que es la área paliativa, que está en la situación de la etapa curativa, pues a veces pues ya no ve, porque ya se fue de alta voluntaria, porque el paciente ya no quiso más tratamiento, porque
simplemente ya no puede llegar el paciente a su consulta. Entonces esta parte complicada, como tú ves, son muchos factores que hay que como discernir, y aparte de todo, pues tiene una enfermedad terminal o una fase paliativa en la cual ya está debilitado, es un paciente multitratado, el paciente está aburrido ya de tratamiento, si te lo dice, yo no quiero más pastillas. Pues sí, si me estás diciendo que incluso ya se fueron de alta del hospital, de alta Exacto. voluntaria, quiere decir que dijeron, hasta aquí llegué. Hasta aquí ya no hay más. Te vas a encontrar con ellos y les dices, Sí. oiga, ¿sabe qué? Quíteme el dolor, pero no me dé esto. Quíteme el dolor, la Pero náusea, sí. pero sin esto. Deme para el estreñimiento, pero que no me pase esto. Muchas veces el paciente es muy consciente de estas necesidades más que incluso el mismo médico. El mismo médico, bueno, a veces tenemos la necesidad de ir por el dolor o ir por la náusea o simplemente ir por la enfermedad, y muchas veces no nos damos cuenta de esa necesidad que el paciente tiene de mejorar su síntoma. Y de sentirse finalmente mejor. tu papel es quitar los efectos de la enfermedad, es decir, disminuir la potencia de esos síntomas que le está dando una mala calidad, porque bueno, Claro. tu función es dar calidad de vida al final de la vida, ¿o no, Claro, Lore? así es. ¿Y lo logras? Pues muchas veces se puede realizar, sí, con un buen apego a tratamiento, con una buena orientación y sobre todo con confianza para con el equipo médico. Eso es vital. Si no nos tienen confianza, es muy difícil que esto se pueda realizar. Claro, yo te hago esta pregunta sabiendo yo la respuesta, porque yo lo sé, yo tengo los testimonios de nuestros pacientes, cómo se expresan de ti en específico, de lo bien que terminó su familiar al final de la vida, bajo tu guía, bajo tu mano, bajo tu control de síntomas. Esa es, yo creo que una de las situaciones que seguramente me vas a comentar en un momento, de la importancia del control de los síntomas, ¿no? Exactamente. ¿Qué beneficios vamos a tener? Pues finalmente que el paciente esté confortado, que esté a gusto, ¿no? Que esté con una situación de, pues de tratar a lo mejor otros asuntos que no son algo de su enfermedad, ¿sí? O que no es por su cáncer, o no es por su insuficiencia renal, o por su lupus, o por su situación de enfermedad como tal, sino se puede vivir los últimos días de una buena forma, en una buena calidad, y sobre todo teniendo un soporte médico en su casa. Y tener la tranquilidad de que se pueden acercar a ti, Sí, de claro. que te pueden preguntar, que tú les vas a hablar con la verdad de su situación, respetando eso tan importante que es lo que quiere el paciente y en segundo lugar la familia al final de la vida, ¿o no, Lore? Así es. Desafortunadamente, fíjate que es una situación que muy frecuentemente vemos, en la cual el paciente, yo creo que es el éxito de este servicio que nosotros otorgamos, que les damos realidades. Hablamos con ellos de la forma más acercada a lo que el médico tratante debería de hacer. Muchas veces el médico tratante, por la falta de tiempo o por la falta de a veces de conocimiento, no tenemos la posibilidad de dar noticias o de manejar estos temas. Aunque trabajamos todos los días con ello, no tenemos todavía esa sensibilidad para tratar esas circunstancias de una enfermedad en fase terminal. Y el paciente que nos busca a nosotros generalmente es un paciente desinformado, que no tiene claro a dónde va a llegar, que no tiene claro cuál es la evolución de su enfermedad o incluso en qué estadio está. Pero no le importa tanto esa situación, sino que el médico sea claro con él. Sabe y tiene conciencia de una presencia de enfermedad, pero muchas veces no tiene como consciente qué implicaría esto en una evolución más larga o más adelante. No lo tiene claro. Cuando nosotros vamos, se le explica al paciente, se le pregunta, porque la intervención es mucho en ese sentido. Nosotros no vamos a dar las noticias. Ahora sí que nos informamos hasta dónde el paciente sabe y nunca invadimos esa necesidad que a veces el mismo paciente nos otorga, ese límite hasta donde el paciente quiere. Y eso creo que ha sido como fundamental en este ir y venir, en estos casi 7 años ya de intervención en este tipo de pacientes y las familias, porque no solamente se trata al paciente, sino también a la familia. Y hay veces que los síntomas no los tiene el paciente, sino la familia. También la familia. ¿No? La familia está muy asustada porque pues no ha presentado dolor, ¿no? Que aunque hemos revisado algunas frecuencias, que hasta en un 80% del paciente en estado terminal vamos a encontrar este síntoma, pero pues no lo tienen, ¿no? O sea, resta esos 20%, ese 20% no existe, pero pues muchas veces la familia está ávida de esta información y eso es, creo que, pieza clave para que este servicio de cuidados paliativos se dé en casa y de esta forma. Yo creo que la presencia del médico, en especial médico, bueno, pues yo puedo hablar de ti y de los otros médicos del Centro de Cuidados Paliativos,
es esto, ¿no? Es decir, el control de síntomas, muy importante, para que toda la demás parte, la emocional, la espiritual, la social, etcétera, entre en ese apoyo, en esa búsqueda de confort del paciente para darle un buen estar, un buen fin de vida, ¿no? Porque esa es la finalidad de cuidados paliativos, ¿o no, Lore? Así es. Sí, finalmente el éxito de esta etapa paliativa va a ser esa. Nosotros sabemos y tenemos muy claro de limitaciones que tenemos con respecto al apoyo domiciliario, porque hay muchas limitantes, porque no estamos en el mejor lugar, a lo mejor no tenemos situaciones tecnológicas que en un hospital pudiéramos dar, pero si tenemos claro qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar, tendremos finalmente un buen desenlace y un buen término de este tratamiento. Pues se nos acabó el tiempo, Lore, es increíble lo rápido que pasó. Yo te voy a pedir que les des tu correo, si me haces favor, para que te hagan preguntas, que te escriban y te pregunten sobre este tema, sobre síntomas en los pacientes paliativos, por favor. Ok, me pueden encontrar en el correo P de Pérez, E de Estrella, P de Victoria, E de Estrella nuevamente, lorena33@gmail.com. Agradezco muchísimo tu presencia, lo claro y sencillo que nos explicas este tema tan difícil. Muchas gracias, Lore. Ok, muchas gracias a ustedes. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir.